Politécnico Nacional, donde también cursó la maestría en Ciencias de la Computación con especialidad en bases de datos y diseño orientado a objetos. En 2009 obtuvo el grado de doctor en Ciencias de la Computación, trabajando con el equipo Atlas de INRIA y la Universidad de Nantes, Francia. El doctor Manjarrés Sánchez es profesor asociado en el grupo de Ingeniería de Software del Centro de Investigaciones Matemáticas ACE. Antes de colaborar con el CIMAC, fue profesor investigador titular por 8 años en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. También fue miembro del Consejo General Consultivo de esa institución educativa y participó en diversas comisiones como la de vinculación institucional. Ha dirigido diversos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para diversas empresas y organizaciones, como la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Distrito Federal. El doctor Jorge Manjarrés Sánchez ha publicado diversos artículos en conferencias y revistas con comité de revisión y ha dirigido varias tesis de maestría. Sus intereses actuales son Data Science e Ingeniería de Software Paralelo. Bienvenido, doctor Manjarrés. Bueno, les decía, la idea es procesar rápidamente grandes volúmenes de datos para obtener una ventaja competitiva, no solo para la empresa, sino en cualquier lugar donde se procesan datos. Puede ser el gobierno y la misma academia, porque aquí también nosotros necesitamos procesar datos para hacer nuestros experimentos. Y la idea de procesar estos datos es poder analizar el pasado, optimizar el presente y predecir el futuro. En esas tres etapas es donde se encuentra el procesamiento analítico. Entonces nosotros vamos a descomponer en dos partes. Primero, lo que es el procesamiento analítico, después ver cómo podemos hacerle para que grandes volúmenes de datos puedan ser procesados. Y finalmente vamos a tener una solución integrada. Las técnicas y herramientas que se usan para procesar los datos surgen de diferentes dominios de investigación y de diferentes partes de la industria. Si hiciéramos un recuento de lo que ha pasado en el ambiente industrial, los términos han ido evolucionando. Es algo que no nos debe de extrañar, porque todos los términos se van renovando, se van reinventando, quizás hasta con una filosofía de marketing o de estrategia competitiva, en donde una empresa retoma una tecnología, una técnica y le va ajustando los nombres de acuerdo a sus conveniencias, a sus intereses. Entonces, todo esto de obtener información o algo de valor de los datos del lado empresarial, pues ha ido teniendo varios nombres, como sistemas para el orden de decisiones. Después, en la década de los 90, pasó a ser lo que se llamaban las bodegas de datos. Y después, cuando se vino todo esto de utilizar dashboards para medir el performance y cosas de las empresas, el término se reinventó o se ajustó a lo que se llama business inteligencia de negocios. Por el lado académico también, este mismo término ha ido evolucionando desde minería de datos, descubrimiento de conocimiento en base de datos, en fin, todo ha ido evolucionando, pero creo que lo actual, o el término de moda, es data science, que no es otra cosa sino el procesamiento analítico de grandes volúmenes de información. Para ello, obviamente, se requieren las técnicas adecuadas para trabajar con esos grandes volúmenes de datos que se conocen como Big Data. Entonces, si quisiéramos dar una definición aceptable por todos de qué es el procesamiento analítico, creo que estaríamos en el caso donde se juntan 10 expertos y dan 11 definiciones. Pero a grandes rasgos,
es obtener valor de los datos para tener una ventaja competitiva a la empresa. Entonces, si viéramos algunos ejemplos, quedaría más claro de qué es lo que podemos hacer con el procesamiento analítico. El procesamiento analítico nos puede representar una ventaja en diferentes dominios, no solo en el empresarial. En el empresarial yo creo que lo más conocido, y digo lo más conocido porque es donde se está usando o donde más auge ha tenido lo de inteligencia de negocios, que es el manejo de las relaciones con los clientes. Y ahora con la explosión de los dispositivos móviles y cómputo big y todo eso, las redes sociales, también en salud podemos predecir, por ejemplo, si determinados pacientes van a tener, debido a sus antecedentes clínicos, pueden tener infecciones nosocomiales. Es decir, podemos utilizar el procesamiento analítico para predecir y evitar problemas que repercuten de manera económica a la empresa. Entonces, ya desde ahí, al estarnos anticipando, podemos ya tener una ventaja para nuestro negocio. Yéndonos un poco al lado académico, por ejemplo, el observatorio virtual, unos reflectores de la radiación solar que está en Tonacintla, ahí nos acaban de invitar a trabajar para procesar toda la gran cantidad de datos que se está generando. Son datos numéricos e imágenes. Esas imágenes se tienen que procesar para adecuarlas y después poder ser analizadas. Pero, ¿cuál es el problema con esto de Big Data? Lo que mencionaba hace un momento. El problema es que el procesamiento, si se hiciera por una persona, tomaría muchísimo tiempo y no sería preciso. Entonces, lo que necesitamos son procesos y técnicas computacionales que nos permitan acelerar la obtención de las respuestas. Y su aplicación puede ser en aspectos tan diversos como en la crianza de ganado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 8 millones de cabezas de ganado productores de leche. Entonces, la selección del mejor semental para la crianza se hace a partir de un análisis sobre las bases de datos genómicas. Las bases de datos genómicas contienen toda la información genética relevante para determinar el espécimen con mejores características dependiendo de lo que se quiera obtener al final. Si se quiere ganado, buen productor de leche o buen productor de carne, se tienen que tomar diferentes características genéticas y hacer manualmente esa revisión de los 8 millones o más del dato del banco genético no es una tarea que se pueda hacer manualmente. La detección de fraudes, que es algo de moda, no precisamente electorales, sino fraudes de transacciones en línea, digo de moda por las elecciones, porque todos tenemos un dispositivo móvil, podemos comprar en línea y todo eso. Entonces, por ejemplo, lo que les decía del manejo de clientes, si nosotros podemos analizar nuestra base de 1 millón de clientes para determinar cuál es la fracción de ellos con los que podemos obtener casi el 100% de ventas, podemos ahorrarnos costos en el marketing y hacer una venta bien dirigida, una mercadotecnia bien dirigida. Entonces, ese análisis lo podemos hacer sea en bitácoras que se han estado guardando de las transacciones que se han hecho, de los clientes, qué páginas han visitado, porque si estoy hablando de un sitio en línea,
qué páginas han visitado, en qué momento abandonan la compra, en qué momento nada más llenan el carril y se salen, en qué momento sí finalizan la compra. Todos esos antecedentes es un análisis que nos permite analizar, es un análisis que nos permite obtener valor de los antecedentes históricos. Entonces, aquí vemos que con solo una fracción obtenemos casi, o estamos dirigiéndonos a casi la totalidad de los compradores, y esta área representa mucho más, casi el 80%, con una fracción nada más de los potenciales clientes. Es lo que les platicaba de la selección del mejor espécimen para reproducción, con algún objetivo. Quizás lo interesante de este diagrama es que los datos por sí solos no son nada. Los datos hay que prepararlos para que puedan ser analizados, pero para que puedan ser analizados también se requiere hacer un modelo, y ese modelo tiene que correr con la suficiente velocidad para proporcionar los resultados a tiempo y obviamente con una gran precisión. Entonces, necesitamos ver algunas de las técnicas computacionales que nos permiten analizar estos datos y hacer modelos para obtener los resultados. Si tomáramos el caso de la detección de fraudes, pudiéramos utilizar alguna técnica de aprendizaje supervisado o una de aprendizaje no supervisado. Si usáramos una de aprendizaje supervisado, deberíamos de tener ya una gran cantidad de antecedentes históricos para poder etiquetar a los casos nuevos y decir, ¿es una transacción lícita o es una transacción ilícita? Entonces, si nosotros casi partiéramos desde cero o quisiéramos evitarnos la complejidad de procesamiento de los datos históricos, pudiéramos usar alguna de estas técnicas. Un modelo de distribución lo que tiene que hacer es encontrar una distribución de probabilidad que nos pueda representar esos datos. Si nosotros consideramos, por ejemplo, la más común por todos nosotros, la más conocida por todos nosotros, que es la campana de Gauss, si asumiéramos que nuestros datos tienen una distribución gaussiana, en la parte central, que se concentra más del 80% y después se va distribuyendo hacia las orillas, encontrarían los datos que no son atípicos, sino que son los datos que no tienen un comportamiento anormal. Los datos que se encuentran en los extremos de la campana de Gauss, esos son los datos que tienen valores que no corresponden a algo normal, y esos son los que nosotros determinaríamos como posibles transacciones ilícitas. Densidad relativa. La densidad relativa trata de encontrar, bueno, primero, les decía hace un momento que los datos se tienen que preparar, no se pueden empezar a procesar así como así. Muchas veces lo que se hace es una transformación de espacio. Los datos están representados en un espacio que es un espacio, digamos, numérico, textual, y hay que pasar a un espacio quizás multidimensional o de altas dimensiones, donde cada dato se representa por un vector característica que ha sido obtenido mediante algún proceso. Ese vector característica va entonces cada uno de esos valores a representar cómo, cómo están sus propiedades. Entonces, lo que necesitamos es ver cómo está el espacio de destino en cuanto a las zonas de concentración. Quizás va a haber espacios muy densos y espacios muy vacíos. Los espacios muy densos, si recuerdan lo de la analogía, bueno, lo del ejemplo de la campana de Gauss, entonces los espacios más densos es donde se encuentran los casos legales, y los espacios menos densos son los espacios que se salen fuera del comportamiento común. Otra técnica sería hacer un análisis de proximidad. Si hay alumnos aquí de la clase de modelos matemáticos, ¿sí?
Esto es lo que podemos, a este tipo de notación es a lo que podemos llegar con el tema de la primera clase. Esto simplemente me está diciendo que vamos a obtener un subconjunto donde su cardinalidad va a ser el tamaño de elementos a buscar y se compone de todos los elementos que pertenecen al espacio principal, donde para cada uno de ellos que pertenece al espacio de resultado, también existe un conjunto llamados Z que pertenece también a M, pero que esos son los que no se encuentran dentro del espacio de resultados. Ese espacio de resultados va a estar determinado por una distancia que nos va a permitir comparar la cercanía o la similitud entre los elementos. Los elementos, entre más cerca están, van formando también grupos. Los elementos que quedan más lejos son los elementos también atípicos o anormales. Esos son entonces los que van a representar nuevamente el comportamiento normal. Algo muy similar es con la técnica de destinos compartidos y obviamente clustering. Clustering es, ya no se diga el método de K-means, que es público, tiene aplicación en muchísimas áreas. Y en específico, aquí nosotros, si agrupáramos los datos, veríamos de que todos los datos caen en algún clúster, unos están en la periferia y otros están fuera de los clústeres. Esos nuevamente son los datos que hay que analizar. Cada uno de estos puntos pudiera representar, en nuestro ejemplo de detección de fraude, una transacción. Estos puntitos de aquí y los que están en la periferia de los clústeres son los que hay que tratar. No, esto es una representación simplificada. Determinar el número de clústeres es por sí mismo un tema de investigación. El número de clústeres, hay varias técnicas empíricas y otras no tan empíricas. En las empíricas, bueno, vamos viendo que para cierto dominio de datos hay que tener tantos clústeres. Para por ejemplo, si yo lo que me interesa es una gran velocidad de procesamiento, puedo ir a hacer un cálculo en base a la complejidad algorítmica, cuál es el número pertinente de clústeres que debo tener para que mi algoritmo responda con cierta propiedad asintótica. ¿Este clúster en qué software está procesado? Mira, todos estos datos que voy a presentar ahorita fueron el algoritmo, ¿te refieres? El algoritmo es K-means, pero es una modificación al K-means genérico, donde el número de clústeres es el resultado del cálculo de la complejidad algorítmica del algoritmo de búsqueda, y lo que se trata es de maximizar la precisión minimizando el tiempo de búsqueda. Y obviamente es una precisión simplificada porque dependiendo del número de datos en la base es el número de clústeres. Entonces, bueno, es una versión modificada porque el algoritmo normal tarda muchísimo tiempo en converger y bueno, la función objetiva, hay una función objetivo que hay que minimizar, pero entonces lo que hice yo fue ir partiendo los clústeres de 2 en 2 y converge más rápido. Bueno, en 5 minutos voy a terminar. Lo que les quiero decir es que si nosotros hacemos el procesamiento de muchísimos datos en una sola máquina, el principal problema que vamos a tener es
el uso de CPU y un cuello de botella que se nos forma en el disco. Si nosotros hacemos una búsqueda, digamos, de los 50 casos más parecidos a alguno, por decir, tenemos una serie de expedientes de la Procuraduría y queremos ver cuáles son los 50 recursos que se parecen a este delincuente para ya tratarlo de una vez con ciertas precauciones. En la mayor parte del tiempo de procesamiento se nos da en disco. No sé si se alcanza a distinguir, pero esta parte oscura es el tiempo en disco y esta partecita de aquí es el tiempo de procesamiento. Entonces, una sola máquina nunca va a ser posible obtener a grandes volúmenes de datos respuestas en tiempos moderados. Lo que necesitamos es o una máquina 10 veces más grande o 10 máquinas igual de grandes. Para el primer caso se llama scale up, donde vamos a una máquina simplemente meterle más recursos, más disco, más procesador, más memoria. Para el segundo caso vamos a armar un clúster de máquinas. Un clúster de máquinas es un grupo de máquinas donde todas las máquinas pueden ser de unas características moderadas, pero estas las vamos a interconectar con una velocidad, con una red de alta velocidad, InfiniBand o Gigabit Ethernet, o si está en un rack, pues ahí tenemos mucho ancho de banda y así sucesivamente. Entonces, para decidir entre hacer un escalamiento hacia arriba o un escalamiento horizontal, lo que tenemos que considerar es el costo de adquisición y el costo operacional. Comprar una máquina muy grande es muy caro. Cuando ustedes compran en línea, por ejemplo, una computadora de comprar una máquina con 4 gigas de memoria comparada con el precio que les cuesta una máquina con 8 gigas es muchísimo más que esa proporción, que sería el doble de memoria. Entonces, es mejor siempre comprar, por ejemplo, 2 máquinas con 4 gigas que una sola de 8 gigas. Es más económico y después los costos de operación también son menores, porque si tenemos un data center donde se requiere una instalación adecuada, donde se requiere tener temperatura controlada y muchas consideraciones, ahí eso nos empieza a pegar. También otro problema cuando se tiene una sola máquina es la eficiencia energética. Se sabe, por estudios que se han hecho, que el consumo de energía de una máquina cuando trabaja entre el 10 y el 40% es casi la misma energía que se requiere cuando un procesador está a su máxima capacidad. Entonces, lo que nosotros necesitamos es maximizar la utilización de todos los recursos para eficientar al máximo los costos. Obviamente, la solución al procesamiento de grandes volúmenes de información es el paralelismo. Hay varios tipos de arquitecturas paralelas, pero la más conveniente por las cuestiones de escalabilidad, y me refiero a agregar más recursos, más máquinas para procesar más datos, es la arquitectura de tipo nada compartido. Y digo nada compartido, y ahí ya entendemos de qué se trata. Es un grupo de máquinas individuales, cada una con su disco, con su memoria, con su procesador, interconectadas por una red muy veloz. Y obviamente que nos proporciona un gran ancho de banda si se requiere. Ahora, tenemos dos problemas cuando se trabaja con una máquina de tipo shell nothing. Los primeros son algorítmicos, pero también de plataforma. Los algorítmicos hay muchísimas consideraciones que tener para maximizar el paralelismo, y esto es, para que estén a su máxima capacidad de utilización cada uno de los procesadores, se necesita hacer un balanceo de carga. ¿Qué pasa si no está balanceada la carga? Cuando se trabaja en una máquina paralela, el tiempo total de procesamiento corresponde al tiempo máximo de procesamiento de un nodo. Entonces necesitamos que todos los nodos trabajen a la misma intensidad para que su tiempo de procesamiento sea poco y el tiempo total también sea poco. Hay muchas otras cosas que tomar en cuenta, como si trabaja con discos de estado sólidos o discos magnéticos. Y bueno, cuando nosotros queremos ver qué tan bueno es un sistema paralelo, hay varias cosas a medir. Obviamente el tiempo de respuesta, pero también dos parámetros muy típicos de las arquitecturas paralelas,
que es la aceleración y escalabilidad. La aceleración es qué tan rápido podemos hacer un procesamiento en comparación a una máquina, digamos, que trabaja con un procesamiento secuencial y ver cuántos factores se ha incrementado el procesamiento. La escalabilidad es que aumentamos la carga y también aumentamos los recursos y la máquina sigue teniendo el mismo comportamiento. La ley de Andal, la ley de Andal nos dice que solamente hay una parte del procesamiento que se puede paralelizar y la otra no, pero eso es parcialmente cierto. Hay procesos que se llaman embarazosamente paralelos, en donde se puede dividir perfectamente y procesar en paralelo. Bueno, ¿cómo se vería utilizando un clúster en el ejemplo anterior? ¿Cuál sería la aceleración? Si se fijan, utilizando dos conjuntos de datos que van desde 100.000 hasta 1 millón de registros de dimensionalidad 64, y un algoritmo de búsqueda tal. Si se fijan, el procesamiento secuencial tarda aproximadamente 16 segundos, mientras que el proceso paralelo, 16.000 segundos, mientras que el proceso paralelo tarda 3 segundos. Entonces ahí hay una enorme diferencia entre el procesamiento paralelo y el procesamiento secuencial. Quiere decir que estamos teniendo una aceleración enorme de orden de varios factores. Y la escalabilidad, si se fijan, aumentamos desde 100.000 hasta 1 millón el número de la base de datos y nuestro tiempo de respuesta no se dispara. Quiere decir que nuestra propuesta es también escalable. Pero ahí yo hice un algoritmo específico para ese caso, pero no hay unas cosas más genéricas, por supuesto que sí, porque además yo ahí tengo que ver cómo hacer el balanceo de carga, tengo que ver cómo hacer la tolerancia a fallas. Sin embargo, hay modelos o frameworks que me permiten concentrarme nada más en desarrollar la aplicación y olvidarme de esas cosas que tienen que ver con el balanceo de carga, la tolerancia a falla. Y una de ellas es MapReduce. MapReduce es un modelo para la programación de aplicaciones paralelas, pero también es un framework para trabajar sobre el clúster, que es el procesamiento analítico, y su implementación más conocida es Hadoop. No es la más eficiente, es la más conocida. Ahí hay muchísimas cosas que platicar al respecto, porque no es tan trivial montar un clúster que funcione con Hadoop. Y bueno, hay otras cosas, DIA, State, Build Store, y estas son las cosas que tendríamos que tomar en cuenta si quisiéramos hacer un clúster real con alguna de estas cosas. Es todo. Gracias. ¿Una pregunta? Solamente una, por favor. En la intención de manejar esas cargas de manera un poco más equilibradas, ¿qué sistema operativo? Ya existe, supongo que ya debe existir un sistema operativo que esté manejando ese paralelismo. ¿Cuáles son los planes? Bueno, el clúster tiene Linux y el programa está hecho sobre Java. La versión secuencial está hecha sobre Java también y obviamente procesada en el mismo clúster, pero con un solo nodo, para que la comparación sea justa. O sea, esas cargas se quedan a mano, ya se le pasa por la responsabilidad del sistema operativo, ya no es problema del diseñador, pues, del algoritmo. No. El sistema operativo únicamente proporciona, en este caso, el acceso a usuarios y el tratamiento de archivos. Para el caso, por ejemplo, de Hadoop, el tratamiento de archivos se hace con HDFS, que es Hadoop Distributed File System, y el balanceo de carga y la tolerancia a fallas la hace directamente Hadoop. Ok, gracias. Agradecemos a la ponencia impartida por el doctor Jorge Manjarrés. Muchísimas gracias.